Queerferland, un podcast muy gay. Mariquén. Hola, si no sabes, mi nombre es Wilson Paulini junto a Fernando Acevedo, quien es mi pareja desde hace 11 años y un acompañante, quien hoy es David Moncada. Conversamos cada semana de temas serios y muchas veces no tan serios, con la simple idea de entretenerte y educarte al mismo tiempo. Sí, eso es posible. Sí, eso es posible. David es sexoterapeuta, sexescritor, abortista, tallerista y él escucha a Bad Bunny cuando está triste. Hola, David. Hola, ¿cómo están? Estoy muy contento de haber recibido esta invitación y poder charlar un poquito con ustedes y David, pues así. Yo estoy notando un acento en ti. ¿Tú eres de Santiago o de La Vega? O de Bonao, yo creo que un poquito más lejos. Bueno, yo soy de México. Soy del norte, el norte del país, de hecho. Soy de una ciudad que se llama Ciudad Juárez, que en algún momento llegó incluso a considerarse como la ciudad más peligrosa para las mujeres por el tema de los feminicidios. Entonces, eso es como el lado de promoción negativa de mi ciudad de origen, pero el otro lado también está lo que nos decía Juan Gabriel, que Ciudad Juárez es la frontera más fabulosa y bella del mundo, que justo es una ciudad fronteriza muy cercana a El Paso, Texas. Wow, y hablando de eso mismo, de las mujeres y de los feminicidios, entonces quiero empezar a hablar contigo, teniendo en cuenta que eres sexoterapeuta. En parte de tu descripción también yo dije abortista. Y entonces me pregunto, ¿qué es eso? Porque esa palabra en realidad yo como que nunca la había escuchado antes de, honestamente. Abortista. Abortista. Ya, pájaro abortista. Me encanta, desde que les escuché, me encanta el término pájaro. Me encanta. Sí. Y sobre todo la manera en la que lo utilizan. Sí, hermoso. Y no está tan... En ese sentido, ¿sí? No, que en ese sentido, que eso mismo, como que abortista puede sonar hasta ofensivo a veces. Entonces, aquí suena feo. Sí, si tú lo dices, aquí suena feo. Y tú lo tienes en tu descripción de Instagram. Entonces te pregunto, ¿por qué y qué significa para ti? Ok. Bueno, yo tengo 7 años acompañando a mujeres en situación de aborto voluntario. Esto que acabo de decir es como muy rimbombante, ¿no? Pero vaya, en sentido general, yo me autonombro abortista apelando a la resignificación del insulto, porque pues también acá en México el término o la palabra abortista también se utiliza de manera muy despectiva para quienes acompañamos a mujeres en situación de aborto. Perfecto. ¿Y allá en México el aborto es legal? Porque aquí en República Dominicana no lo es. En ninguna causal, nada. No es legal, sino más bien se ha despenalizado, que tiene diferencias bastante considerables los términos de despenalizar y de legalizar. O sea, legalizar significa que la conducta, por así decirlo, desde un marco legal, no es sujeta de una pena. Y despenalizar significa que bajo ciertas circunstancias la persona puede no ser penalizada o no recibir un castigo desde el punto de vista legal. Entonces, en México, a nivel país, tenemos 8 causales y la verdad es que estamos en un espacio bastante privilegiado en comparación al resto de América Latina, ya no se diga en comparación a la República Hermana de Santo Domingo y de República Dominicana. Porque justo somos un referente a nivel Latinoamérica respecto a la despenalización del aborto. Yo ahorita ya les decía hace un momento que yo soy de Ciudad Juárez, que es una ciudad al norte del país, y desde hace 12 años vivo en la Ciudad de México. Entonces fui como esa clásica historia así de la provinciana que llega a la ciudad. Trenzada, con falda larga y bueno, ingenua, creyendo todavía en los hombres y ahora en perra abortista. Pero ¿y cómo tú, o sea,
tú pasas de ser un pájaro a ser un pájaro abortista? ¿Cómo tú llegaste a acompañar a alguien por primera vez? ¿De dónde te salió eso? ¿Qué te inspiró a ayudar a la mujer en ese sentido? En ese proceso. Bueno, yo llegué a este lugar por una necesidad de trabajo. Yo estudié medicina en mi ciudad de origen y vine a terminar mis estudios de medicina acá en la Ciudad de México. Entonces, cuando terminé la carrera, pues yo creí que mi futuro ya estaba asegurado. O sea, creo que nos criaron, o a la gran mayoría de las personas nos criaron bajo esquemas de certeza, ¿no? Entonces de repente era como, pues sí, ya terminé la universidad, mi vida ya está hecha, y resulta que no. Anduve como de un trabajo a otro. Es difícil encontrar trabajo como médico en realidad, en términos generales, y más como médico general. Entonces, pues en este ir y venir de búsqueda de trabajo, pues encontré un lugar donde me dijeron, bueno, aquí estamos solicitando. Llego yo, no me dijeron que era para aborto. Entonces, cuando yo llego a la clínica, me dicen, bueno, se trata para proporcionar tratamientos de aborto voluntario, porque en la Ciudad de México, ya les decía que a nivel país son 8 las legislaciones o las causales, y en la Ciudad de México tiene 6 de esas 8. O sea, México está dividido en 30. ¿Sí? Sí, ¿cuáles son esas 8 causales que tú mencionas? ¿Tú te las sabes? Sí, a nivel país es violación sexual, imprudencial o culposo. Esto significa que es como o sea, la mujer no tenía conocimiento de que estaba embarazada y no sé, se toma un medicamento o tuvo un accidente y aborta. Eso significa imprudencial o culposo. Alteraciones genéticas o congénitas graves en el producto, grave daño a la salud, inseminación artificial no consentida. Esta se me hace muy chistosa porque no sé si ustedes vieron la serie de Jane the Virgin. No. Está en Netflix. Pero por lo que acabo de decir, me hace pensar que es que a ella le hicieron eso, que ella era virgen y la inseminaron sin ella saberlo. Exacto. Fue a una consulta médica para hacerse una citología y se confunden como de expediente y bueno, terminan inseminándola. Entonces me imagino, cada vez que escucho esta causal, me imagino 2 cosas: o que son Jane the Virgin, o que llegan los marcianos y nos abducen y nos inseminan, ¿no? Una cosa bastante extraña que exista esa ley, pues. También peligro de muerte, tener ya 3 hijos, o sea, que la mujer que está solicitando el aborto ya tenga 3 hijos, y la voluntad de la mujer hasta antes de las 12.6 semanas. Estas que les acabo de compartir es a nivel país, pero como México está dividido en 32 estados y cada estado tiene su propia constitución, entonces no todos los estados tienen todas las causales reguladas. Entonces, quien tiene más causales es la Ciudad de México, y en el 2007 despenalizó el aborto hasta antes de las 12.6 semanas por voluntad de la mujer. Entonces, eso ha abierto un espacio enorme para poder atender y garantizar estos derechos sexuales y reproductivos a las mujeres. Claro. Aquí yo quería preguntarte, cuando tú acompañas a una mujer a abortar, ¿cuál es el estado de ella emocional o mental? Sí, porque la gente cree que si se legaliza el aborto o se legaliza con causales, la gente va a estar como que es un McDonald's y lo va... Ay, sí, yo quiero un aborto hoy. 2 para llevar. Un combo doble de aborto. Sí, Exacto. Ese es el imaginario social, ¿no? Es como... Y que también... Y esto tiene claro, no quiero predisponer tu respuesta y no quiero... o sea, en realidad lo que quiero saber el estado mental. No si... ¿Cómo decírtelo? Como la mayoría, tal vez, o uno que te haya llegado, porque tampoco quiero, como diciéndote esto, no quiero predisponerte a que tú me digas, no, nadie quiere nunca, no, si alguien quiere, perfecto, dímelo, pero quiero que la gente sepa la realidad de cuando una persona decide tomar esa decisión. Claro, desde mi práctica, las mujeres no están felices, o sea, no van por su happy meal a la clínica, o sea, no están felices, y esto tiene que ver con el hecho de, tiene que ver justo
con el hecho de que, bueno, hay mucha presión social al respecto. O sea, la decisión que están tomando tiene que ver con renunciar a esta impronta social de que como son mujeres y tienen útero, pues tienen que tener un embarazo y tienen que parir, y etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, sí, no es una situación que las lleve a sentir como estos sentimientos positivos, y que además está atravesado también por la situación de pareja. Yo lo que veo desde mi práctica es que tiene mucho que ver también en la toma de la decisión, el estatus con la pareja. Si es una pareja que va a estar presente, si es una pareja que se va a comprometer al cuidado del embarazo, si es una pareja, incluso la decisión también es porque se trata de una pareja sexual alterna, o porque consideran que pues esa pareja no da como para estar más tiempo juntas. Por eso es que yo creo que la decisión de abortar un embarazo también está como muy de la mano con otras situaciones y condiciones de aborto social. Es decir, como, o sea, puede ser una decisión tan trascendental para una persona que además de abortar el embarazo también aborta a su pareja actual, ¿me explico? Porque es violenta, porque no está comprometida, porque muchas cosas que suceden alrededor de la toma de esta decisión. Claro, porque mira, qué interesante que tú me digas eso. Yo mismo no me había detenido a pensarlo. El hecho de que nosotros siempre hablamos del aborto y de que la mujer tiene que tener derecho a abortar y que la mujer debería poder, no sé qué. Sin embargo, nunca hablamos del hombre, del lado que el que engendra, ¿se llama eso? O sea, no, el que está ahí presente, ¿tú me entiendes? Es como que nunca tomamos en cuenta que por alguna razón que esa mujer quiere abortar, y es porque aquel lado tal vez no está presente o no está al tanto, que ha pasado también en situaciones, y no, eso me hizo reflexionar que hay diferentes como caras a ese tema. Sí, y que es diferente cada historia. Claro, las circunstancias también son diferentes para cada persona. Y te quería preguntar, porque yo hablé contigo un poco, David, al respecto de este tema, y tú me dijiste que para ti ha sido bien enriquecedor el tener esta experiencia. ¿En qué sentido? ¿Cómo te ha cambiado? ¿Cómo te ha marcado? Pues primero porque estudié medicina bajo este dogma de cuidar la vida, ¿no? La protección a la vida. Y bueno, yo en mi proceso de formación médica pues nunca estuve en realidad no me sentí tan identificado con esa protección a la vida, ¿no? Porque yo no soy este médico convencional como del hospital, de que está en un hospital COVID o que está intubando o está rescatando gente. O sea, ese tipo de medicina no me identifico con eso. Yo creo que por eso estudié sexología después. Entonces, les decía hace un momento que, bueno, pues presentó esta oportunidad de trabajo. Dije sí, porque la verdad es que no tenía trabajo. Estaba bastante frustrado, incluso preguntándome por qué decidí estudiar medicina, en una crisis existencial bastante dura. Pasa este tema del aborto y dije, pues claro, o sea, resulta que mi jefa, quien es mi actual jefa, en ese momento me entrevistó. Ella es lesbiana, yo soy gay, y dije, no, pues sí, claro, como que asumí que por estar en una condición o de vivencia sexual no heterosexual, pues ya todas las causas sociales venían así como por añadidura, ¿no? Como, sí, claro, pues a favor del aborto, a favor de todo, el matrimonio igualitario, etcétera, etcétera. El resultado fue completamente distinto, porque realmente confrontarme con ese acompañamiento y más allá como del tema del aborto en sí, como del proceso del aborto, sino más bien la manera en la que yo conectaba con las historias de las mujeres. Entonces para entonces, cuando recién empecé el trabajo del aborto, yo era vegetariano, estaba intentando el vegetarianismo. Y esto con un intento como de... ¿Cómo? ¿Por casualidad tú eres ateo? ¿Por casualidad tú eres ateo? Pájaro, ateo, vegetariano, autista. Cuando le dije a mi mamá que, aparte en el norte de México se come mucha carne, y cuando le dije a mi mamá que iba a ser vegetariano, me dijo, ay, ya no puedo contigo. Pájaro, ya. Entonces dije, bueno, porque las identidades también aprisionan, ¿no? Y de repente nos volvemos como
como eso que nos oprime, nos encerramos en esa misma cárcel. Entonces yo si iba a ser un vegetariano, iba a ser un buen vegetariano. Entonces, claro. Pues yo compraba huevos de gallina a libre pastoreo, que además cuestan 3 veces más de lo que cuestan las gallinas que están en 20 centímetros cuadrados de espacio, ¿no? Entonces estaba yo un día como cocinando, parto el huevo y de verdad así cual revelación cuasi divina dije, estoy cuidando que las gallinas corran libremente y estoy matando gente. Eso fue lo primero que me llegó a la mente. Wow. Y fue muy duro. O sea, como dije, ¿qué estoy haciendo? O sea, me descolocó bastante. He estado en procesos terapéuticos. Afortunadamente estuve en un proceso terapéutico en ese entonces. Y claro, es como entender, es muy complejo, ¿no? Dice un escritor argentino que los seres humanos somos completos, complejos y contradictorios. Y la verdad es que pues he entrado y salido constantemente en estas reflexiones respecto a qué es o no la vida. Y hoy por hoy digo, bueno, es una vida en potencia versus una vida en plenitud. Y la vida de las mujeres importa, su autonomía corporal, su autonomía reproductiva importa. Y lo que yo siento en el proceso, pues también importa. Y así ha sido como un navegar. Incluso fue una segunda salida del closet, no solamente con mi familia, sino con mis círculos, incluso médicos, porque me daba mucha vergüenza decir que acompañaba en aborto. Entonces yo les decía, cuando me decían ¿a qué te dedicas? Y yo, pues yo a la salud sexual y reproductiva. Y pues la gente se enfoca en lo sexual, ¿no? Dicen, qué padre. Qué bueno. Y ya después dije, bueno, estoy en un programa de interrupción legal del embarazo. Porque desde que o sea, a los médicos hoy por hoy les causa mucho conflicto incluso decir aborto, porque aborto es una apología del delito. Y cuando se despenalizó el aborto por la causal de la voluntad de la mujer, hasta antes de las 12.6 semanas en la Ciudad de México, se le llamó interrupción legal del embarazo. Entonces, como que nombrar o leer o escuchar la palabra legal da mucha tranquilidad. Entonces fue este proceso de decir... Eso puede ser aquí o sea, yo me voy a sentar a hablar contigo mucho más después del episodio, porque eso puede ser un muy buen punto de empezar, sobre todo para iniciar conversaciones, porque ese es un tema aquí que siempre lo tratan como aborto, las 3 causales, aborto, y la gente ni siquiera sabe cuáles son las 3 causales, porque se trancan en la palabra aborto. Entonces tal vez si empezamos a hablar un poco más de eso, de determinación legal, terminología y eso. Yo entiendo que la gente puede recibirlo mejor. Así que gracias por eso y escúchame que te interrumpí, sigue hablando. Sí, creo que sí. O sea, los conceptos son útiles, ¿no? Para generar identidad, para generar comprensión. Mary Stopes, que es una de las fundaciones a nivel mundial, ellas tienen un lema que dice: estás en contra hasta que lo necesitas. Y de verdad es que, exacto. O sea, las mujeres que están allá abortando, o sea, no son estos monstruos que nos imaginamos, ¿no? Despiadados, que solo abrieron las piernas y no se cuidaron y bla, 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 bla. O sea, las mujeres que abortan son personas amadas y queridas por nosotros, por nosotras. Y humanizar ese proceso me ha ayudado a comprender más sus historias. Por supuesto que sigo juzgando y prejuzgando y cosas se mueven dentro de mí cuando acompaño. No siempre soy el más empático. A veces sí, a veces no. Es todo un viaje y para mí la congruencia tiene que ver con eso. Porque soy humano. Y dentro de esta humanidad que me caracteriza, pues es que mi salida del closet como abortista ha sido gradual. O sea, gradual desde... me dedico a salud sexual reproductiva hasta estoy en un programa de interrupción legal del embarazo, soy abortista. O sea, eso ha sucedido en 7 años. No ha sido un camino sencillo
Y ahora la palabra abortista, haciendo referencia incluso a la teoría queer, donde nos habla de las posibilidades que tenemos los seres humanos para resignificar los insultos, como pájaro, como abortista, como maricón, es que ya el ser abortista es ya una identidad política. Y ahora yo tengo un lema que dice: querida provida, el feto que salvaste se convirtió en este marica abortista. Así que piénsalo bien. No te metas conmigo. Y saco las uñas de la Rosalía. Qué bonito en realidad que haya sido ese tu proceso y que tú acompañes personas en eso, que por ejemplo aquí no, me atrevería a decir que casi nunca hay un seguimiento de ese tipo. O sea, aquí, para que tú tengas una idea, tú vas donde un doctor específicamente que tal vez mucha gente conoce o una amiga recomienda, que sabe que es seguro abortar donde él, y eso sí, tú tienes dinero. Si tú no tienes dinero, tú vas a la casa de alguien en cualquier lugar, cerca de donde tú vives, puede ser, y una persona que conoce del tema por experiencia, no sé si, yo no sé, estoy hablando, ya, no voy a inventarlo, no voy a decir eso, yo voy a decir que una dula o algo que no sé si es conocimiento empírico, te ayuda en ese proceso. Sin embargo, según cifras que se han hecho de estudios aquí, 8% de las mujeres que ocurren, o sea, 8% de las muertes maternas que ocurren en este país son por causas de aborto ilegal. Entonces, encima de eso, si tú llegas con un problema que es evidente de aborto legal a un centro médico en este país, existe la posibilidad de que te reciban de una manera despectiva. Entiéndase que te dejan esperando más tiempo o que te tratan sin anestesia, por lo que tú decías, porque juzgamos, porque no entendemos que hay una persona detrás de eso que está pasando y un trasfondo, y lo único que vemos es una mala madre. Y es más complicado todavía, porque las mujeres que se hacen ese proceso ilegal en este país no son las hijas de los funcionarios, no son las hijas de los empresarios, de los grandes empresarios, o sea, son las mujeres más pobres, son las mujeres que tal vez no tienen otra, o sea, no pueden irse a Miami, que eso, aquí se utiliza mucho esa frase. O sea, esas mujeres ricas pueden irse a Miami a hacerse su aborto legal. Wow. ¿Te entiendes? Pero aquí sí, aquí se usa mucho, así porque a ese nivel está la hipocresía. Claro, perdón, y sí, por eso es que el aborto, incluso con esta laguna de derechos que puede ser México al respecto, sigue siendo un tema de injusticia social, porque al menos la causal por voluntad de la mujer solamente está legislada en Ciudad de México. Entonces, no todas las mujeres del país tienen incluso la posibilidad de viajar, de trasladarse a la Ciudad de México para pagarse un aborto legal y seguro. Claro. Y además que en la Ciudad de México, en la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, el aborto es gratuito. Y eso ha abierto como muchísimo, o sea, el acceso al aborto legal y seguro se fundamenta en derechos a la vida, derecho a la salud, incluida la salud sexual y reproductiva, a la integridad física, a la vida privada, a la no discriminación. O sea, reconocer que una mujer tiene derecho al acceso de un aborto legal y seguro es reconocer también su autonomía, lo que les decía hace un momento, su autonomía corporal, su autonomía reproductiva, que no es una ciudadana de segunda. O sea, es muchísimo lo que está en juego cuando decidimos acompañar a una mujer con información, porque incluso aún en un contexto como el de República Dominicana, donde voy a utilizar el término ilegal, donde puede ser ilegal por donde lo veas, aún en un contexto tan restrictivo como el de República Dominicana, si una mujer tiene la información adecuada, su aborto puede ser muy seguro. O sea, hoy en día un aborto es muchísimo más, un aborto acompañado e informado puede ser muchísimo más seguro que estar embarazada 9 meses. O sea, estar embarazada 9 meses te pueden pasar muchas cosas. Y por eso es que hoy por hoy, pues el aborto es bastante seguro. Es un procedimiento muy seguro, sobre todo si se acompaña con la información adecuada. Claro. Bueno, David,
el tema del aborto claramente es bien amplio, bien serio y lamentablemente no es el único que queremos tocar contigo. Entonces me veo en la necesidad de decirte que tenemos que hacer una pausa. ¿Por qué, Fernando? Porque necesitamos dinero. Exacto. Regresamos ahora. Quiero agradecer a Janse. Él me lo ha dicho como 6 veces y yo nunca me acuerdo cómo que se dice. Y Daniel Ureña, estos dos hermosos humanos salieron embarazados y no les dio tiempo a abortar. Entonces lo que hicieron fue que tuvieron al niño, vendieron su hijo en el mercado negro y con ese dinero que hicieron nos están ayudando en Patreon. Gracias, Janse y Daniel Ureña. Con el dinero que ustedes nos están dando en Patreon, nosotros vamos a seguir haciendo este programa. Y gracias a los 79 personas que tenemos actualmente, sin ustedes esto no sería posible. Agradezco a esas 73 personas que decidieron ayudarnos. Y nada, de verdad, gracias. Si usted no sabe de qué yo estoy hablando, entre a patreon.com/Wilferland y con dinero en efectivo puede ayudar a que este programa continúe educando y entreteniendo. Gracias, chicos. David. Con dinero baila el pájaro. Exactamente, me gusta eso. Por la plata baila el pájaro. David, un tema súper nada que ver con lo que estábamos hablando anteriormente, pero que era algo que quería hablar contigo, es de los fetiches. Aprovechando que tú eres sexólogo. Exacto. Que hasta donde yo tengo entendido, es cuando tú te excitas teniendo sexo con las medias puestas. Eso es el fetiche ya, en mi cabeza. Eso es todo lo que conozco. ¿Eso es verdad? ¿Eso es lo único? ¿Tu personaje de las medias se llama David? Con las medias, si eso te excita, ya tú tienes un fetiche con las medias. Creo que a mí me dicen eso es. Y eso es. Tengo razón. Tienes absoluta razón. Exacto. Gracias. Sí, fíjate que ahorita que dijiste que no tenía nada que ver con el tema del aborto, y yo me atreveré a decir que tiene todo que ver, porque el aborto está atravesado por el ejercicio de la sexualidad, de la experiencia erótica. Y ya les decía hace un momento, reconocer que una persona tiene derecho a un aborto habla de autonomía corporal. Y la autonomía corporal tiene que ver con esta autodeterminación de podernos decir, este es mi cuerpo, este soy yo, esto es lo que me gusta hacer, esto es lo que no me gusta hacer. Y la autonomía corporal está muy ligada al placer. Entonces son interdependientes porque no puede haber autonomía corporal sin placer y no puede haber placer sin autonomía corporal. Entonces las experiencias eróticas son infinitas. Ya habíamos platicado como, me llama mucho, o sea, lo que más conocemos es como el término fetiche, pero el término fetiche tiene que ver, o sea, a manera conceptual, el fetichismo tiene que ver, está muy ligado a un objeto. Por ejemplo, si lo de las medias son un objeto, por lo tanto, ahí en este ejemplo que pusiste, Wilson, sí aplica por ahí, se aplica el término fetichismo. Pero... Ok, pero no es solo eso. Ajá, no es solo eso. O sea, fetichismo es una pequeña parte de todo un universo que en sexología llamamos expresiones comportamentales de la sexualidad, antes conocidas como parafilias. O sea, el término parafilia sí se sigue utilizando en psiquiatría para referirse a una actividad exclusiva. Es decir, si yo no tengo puestas las medias y yo no cojo, ¿cómo dicen ustedes para coger? ¿Puedo decir coger? Di coger. Suena mejor coger que lo que puedo decir. Esa, por ejemplo, es una expresión exclusiva de que si yo no tengo puestas las medias, yo no cojo. Eso, en términos de psiquiatría, sigue entrando en una parafilia. Pero si voy a coger y resulta que olvidé las medias en la casa y yo no tengo problema con eso, entra todavía en este universo de expresiones comportamentales de la sexualidad. Entonces, en este intento de ir cambiando los significados, los discursos, así como cambié lo de abortista, pues también, o lo de pájaro, maricón, etcétera, pues expresiones comportamentales nos humaniza más, porque las personas
yo digo que las personas somos somos un cúmulo de experiencias, ¿no? Entonces, el fetichismo es uno, incluso la masturbación también entra en una expresión comportamental de la sexualidad. La pornografía también entra en una expresión comportamental de la sexualidad. El voyeurismo, que también se le conoce como escoptofilia, también es una expresión comportamental. El exhibicionismo, por ejemplo, también. Entonces, todo eso son maneras en las que los seres humanos expresamos nuestra vivencia erótica. Tú has mencionado como 5 cosas de esas y 5 de esas yo tengo. Entonces yo soy un enfermo sexual. Bueno, si las necesitas de manera exclusiva, entrarías en la clasificación de parafilia del DSM-5 de psiquiatría. No. Está bien. O sea que lo que diferencia a la parafilia del fetiche es la obsesión que tú tengas tal vez con ese fetiche. Exacto, esto que sea como solamente exclusivo. Y además, algo que también me pareció muy revelador desde que estudié sexología, es que estas expresiones comportamentales tienen diferentes dimensiones eróticas y dimensiones erótico-sexuales. Por ejemplo, algo que nos caracteriza mucho a México es la celebración del Día de Muertos. Uh-huh. Ya vemos Coco y todo lo que ahí representan, ¿no? Entonces, por ejemplo, podríamos decir que las y los mexicanos somos necrofílicos no eróticos sexuales. Porque, entra en esta dimensión no sexual porque le rendimos culto a nuestros muertos. Que si de ahí me paso a la dimensión sexual y me gusta coger con muertos o muertas, pues ahí sería una necrofilia en dimensión erótico-sexual, por ejemplo. Wow. Uh-huh. O sea, creo que ustedes tienen perros, ¿no? ¿Tienen un perrito? Sí. Aquí lo tengo. Y se ha escuchado varias veces en el episodio ladrando. No quería asumir que era su perro, pero... Por ejemplo, podría decir de entrada que por el hecho de que ustedes tienen un perro, ustedes son zoofílicos y podría en este momento asumir que son zoofílicos en dimensión no erótica sexual. Digo asumir porque pues no sé si ven bonito al perro o les gustaría o han fantaseado coger con su perro. No, todo bien, gracias. Yo no me imaginaba que esas palabras se podían utilizar. Zoofilia y necrofilia, o las filias en general, como fuera de lo sexual, no tenía la más mínima idea, de verdad. Y, por ejemplo, a mí me gusta mucho exhibir. Yo soy muy exhibicionista. Entonces, pues mi culo ya lo conocen en la comunidad de Instagram. El que quiera pasar por tu Instagram a ver todo. Entonces ahí soy exhibicionista y soy una exhibicionista a nivel erótico y a nivel erótico sexual, porque también aquí el erotismo se puede dividir todavía, porque erotismo es el deleite de los sentidos y yo me puedo deleitar los sentidos sin un fin sexual. Y cuando digo fin sexual, me refiero a la búsqueda de un orgasmo o a la búsqueda de una satisfacción sexual que puede o no estar complementada con un orgasmo. Entonces soy exhibicionista erótico y exhibicionista sexual, erótico sexual, porque exhibo mi culo en Instagram, y también soy exhibicionista no erótico sexual porque facilito talleres, porque estoy en este momento pues exhibiéndome con ustedes sobre lo que hago, sobre lo que soy. Entonces son muchas las dimensiones. Claro. Y pues la intención es eso, como despatologizar las conductas y manifestaciones sexuales de las personas. Hay algo que se llama inteligencia sexual, y la inteligencia sexual es un instrumento que se diseñó en el Instituto Mexicano de Sexología, donde yo estudié, y este coeficiente, a diferencia de otras habilidades cognitivas, pues la podemos ir aumentando en la medida en la que vayamos conociendo pues cuáles son nuestras manifestaciones sexuales, que estemos cómodos y cómodas con ellas, que reconozcamos las manifestaciones sexuales de lesotres,
que obtengamos información científica, verídica, bueno, verídica no lo sé, pero sí científica, científica respecto a la sexualidad, etcétera, etcétera. Entonces podemos ir incrementando nuestro coeficiente a lo largo de toda nuestra vida, porque la sexualidad termina pues hasta que estemos muertos y muertas. Claro. Sí, porque la gente cree que los viejos no cogen. Claro. Esa va a ser la nueva palabra del podcast, coger, porque de nosotros, la de nosotros, para que sepa, ya te la voy a decir, es cingar. Me encanta. Y a Fernando le encanta, pero a mí me suena muy cruda. Entonces, coger de verdad me parece más N13 coger. Tengo una amiga que se vino a vivir de Bogotá a la Ciudad de México y ellas dicen coger, pues, como para agarrar algo, ¿no? Entonces le robaron el celular en el metro y empezó a gritar, ¡cójanlo! ¡cójanlo! Y la gente como que yo no quiero, él no me gusta. Evidentemente no recuperó su celular. Nadie se lo quiso coger. La miraron raro, simplemente. David, y no sé si quieres tocar algo más, el tema de los fetiches, pero me interesa mucho, ya que estamos hablando de coger, que hablemos un poco de la vida sexual en este momento, en este tiempo que estamos pasando en cuarentena. Porque personalmente me pasa algo, y te doy el tiempo para responder si querías mencionar algo más de los fetiches. No, creo que la invitación que haces es también, o sea, se puede conectar, por supuesto. Todo se conecta con aborto, fetiches y coger. Perfecto. Pues entonces te quería decir que en cuarentena, yo quería saber si tú habías identificado algún patrón específico o no, tal vez, con la vida sexual durante la cuarentena, porque en mi caso personal, mi libido, desde que dijeron ustedes se van a tener que quedar trancados hasta que nos dé la gana o hasta que esto esté bien, en términos generales, mi libido bajó. Se desplomó y el mío también. Exacto, y es una cosa así dramática, que sabemos todo que está relacionado el libido con situaciones externas. Con ansiedad. Y exacto, ansiedad, problema económico, psicológico, lo que sea. Y en este sentido, como que todas se juntaron con eso de la cuarentena. Y nosotros teníamos un buen tiempo que no nos acercábamos sexualmente, o el libido de uno subía un poco mientras el del otro estaba muy bajito y luego se invertía, y como que nosotros siempre nos lo comunicamos y por eso no teníamos contacto sexual. Y te quería preguntar eso, si eso lo has visto, si es normal, si se entiende o qué te llega a la cabeza. Híjole, pues me gustaría continuar también como siguiendo este hilo de la experiencia personal. O sea, esto que acaban de decir, que acabas de compartir en el lenguaje sexoterapéutico se llama disritmia sexual. Esto significa que con quienes me vinculo sexualmente no tienen el mismo ritmo o el mismo deseo en el mismo momento, etcétera, etcétera. Eso es súper común en terapia de pareja, sobre todo. Entonces, pues la disritmia sexual ocurre a causa de situaciones, como ya bien lo decían, externas, ¿no? Como esta preocupación, inquietudes laborales. Sin embargo, hay personas, como es mi caso, que situaciones estresantes me aumentan el libido así muy, 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 muy cabrón. Wow. Y yo entiendo, la manera en la que yo entiendo eso es que es como mi manera de anestesiarme de la situación, es mi manera de gestionar las emociones, o incluso dentro de esta gestión emocional personal es como para no contactar con la ansiedad, con la preocupación, con que me corran del trabajo. Entonces, claro. En mi caso aumentó la libido, aumentó la masturbación. Mi pene está ya todo irritado. Cortado, enllagado, sangrando. Y lo que hice fue comprarme un vibrador anal y bueno, maravilloso, ¿eh? Les recomiendo los vibradores anales. Genial.
Y ha sido todo también como muy evolutivo mi deseo sexual, porque mi deseo sexual aumentó mucho, aumentó también el sexteo. Incluso de repente me descubrí como haciendo promesas sexuales post cuarentena que no estoy dispuesto a cumplir, pero solamente lo hice. Entonces se confirma una teoría que yo tengo repitiendo mucho tiempo con mis amigos, de que lo que te prometen en cuarentena no va a suceder después de la cuarentena. Es muy probablemente. Es muy parte del problema. Sí, y en este intento mío de ser un poco más responsable con esas personas es que ya decidí como no prometer. En eso ando. Y fíjate que lo que ustedes comparten y lo que yo estoy compartiendo está alineado con los estudios que han estado haciendo en esta cuarentena. Argentina, Sociedades Sexológicas de Argentina, lanzó una encuesta que se hizo a más de 5,000 personas, la mayoría de ellas mujeres, sobre cuál ha sido la conducta sexual en cuarentena. Y la masturbación tiene mucho que ver, es una práctica sexual que aumentó en este periodo de confinamiento, sobre todo en la semana 2, entre la semana 2 y la semana 3 de confinamiento obligatorio. Entiendo que diversos países hemos estado entrando en confinamiento, en diferentes tipos de confinamiento, hasta llegar al punto en el que ya se convirtió en una acción obligatoria. Entonces, estos estudios reflejan el confinamiento obligatorio en la semana 2, semana 3, en donde más del 80% de esas personas encuestadas dijeron haber sentido alta satisfacción sexual. Y dentro de los primeros 2 motivos de su alta satisfacción sexual, el número 1 es el sexo virtual y el número 2 es el haber decidido romper la cuarentena para salir a coger. Wow. Conocemos casos. Los amigos que están escuchando, conocemos casos de gente que en la cuarentena. Una pregunta, David. Estás hablando de la masturbación ahora. ¿Qué pasa con esas personas que se sienten, vergüenza, sienten shame justo después de masturbarse? Una vez llegan al orgasmo, justo después lo que sienten es eso, vergüenza. Pues imaginen, voy a poner otra vez mi experiencia sobre la mesa. Yo era testigo de Jehová. O sea, tengo un oscuro pasado antes de ser esta marica abortista, perrucha, etcétera, etcétera. Pues fui también testigo de Jehová. Y me encanta que digas que la parte oscura de tu pasado es la de testigo de Jehová y no la de abortista. Lo amo. Porque además, cada vez que me masturbaba, o sea, con la adolescencia, yo me empecé a masturbar a los 11 años. Y pues a los 11 años yo ya iba al Salón del Reino vestidito de saco, corbata e incluso aspiraba a ser una persona que ocupara un puesto importante dentro de la congregación, porque en ese momento me significaban muchas cosas. Cada vez que yo me masturbaba le pedía perdón a Jehová de una manera muy fuerte. O sea, era un sentimiento horrible. Yo puedo decir que era horrible porque yo me sentía muy mal conmigo mismo. Además, era como desde mucho lugar de desconocimiento, como de yo no sabía por qué me sentía tan mal, porque sentía que estaba cometiendo un pecado, y la Biblia no me respondía. Me podía responder otras cosas, pero no me podía responder el tema de la masturbación. Y hay un libro que publican los testigos de Jehová que se llama Lo que los jóvenes preguntan, y yo intentaba, así como vi el índice como para saber si había de masturbación, y nada. O sea, yo necesitaba información, estaba como muy hambriento de información. Entonces, en ese momento, justo coincidió con que me empezó a dar estudio un hermano, así les decíamos, un hermanito de la congregación, justo para prepararme para el bautismo. Y el hermanito pues me encantaba, ¿no? Me gustaba mucho. Y me masturbaba fantaseando con el hermano, y bueno, aquello era un infierno interno muy fuerte.
Entonces, hoy, desde mi labor sexológica, o sea, yo entiendo que estudié lo que no me fue aclarado en su momento, ¿no? Por eso es que mi identidad como sexólogo en redes sociales es sexólogo de bolsillo, porque intento ser este sexólogo que puedas traer en tu bolso para sacarlo cuando tengas dudas. Entonces, el tema de la masturbación también va muy ligada con lo que ya hemos platicado del autoconocimiento, de la autodeterminación, de creernos que somos sujetos y sujetas de derecho al placer, para empezar. Entonces, y por eso es que los hombres decimos masturbarnos más que las mujeres, porque la sexualidad de las mujeres ha sido durante mucho tiempo invisibilizada, ha sido también devaluada, y por eso es que los hombres decimos, y cuando digo decimos es porque creo que hay un gran sesgo, porque creo que las mujeres se masturban más de lo que nos dicen. Claro. Que no tendrían por qué decirnos, ¿verdad? Pero espero que cada vez que una mujer se masturbe realmente pueda sentirse sujeta de placer y de derechos. Sí, claro. Sí, porque también parte o sea, parte de lo que utilizan, de las herramientas de control que utilizan las sociedades, es precisamente eso del shame, la vergüenza. Entonces yo entiendo que en una sociedad machista, al menos como la que nosotros vivimos, el deshumanizar el placer sexual en la mujer es parte de hacerla sumisa. Por supuesto, es una manera de controlar y qué duro es, porque el placer, o sea, hoy en mis intervenciones sexoterapéuticas es como les invito a masturbarse a hombres, a mujeres o independientemente de su género. Es como yo les invito a masturbarse, a conocer su cuerpo, claro, a tener una sesión de caricias y de reconocimiento corporal. O sea, masturbarte implica, además de sentirte sujeto o sujeta de derecho al placer, es un alimento al autoconocimiento, es una invitación al autoconocimiento, a expandir horizontes. O sea, es una comunión con uno mismo, con una misma. A mí me encanta masturbarme y también es una expresión comportamental de la sexualidad. Y si además de eso sumamos juguetes, ya les decía del vibrador anal, que el pobre ya también ya de estar muy cansado. Y otra cosa, también mucha gente entiende que una vez uno tiene una pareja, ya uno no necesita masturbarse. Cosa que yo no creo que sea como razonable, porque para mí, por ejemplo, la masturbación y el sexo con mi pareja o el sexo en general son dos cosas diferentes. O sea, son dos procesos totalmente diferentes. Sí, son situaciones totalmente es más, yo lo pondría en experiencias, en términos de experiencias. Son experiencias eróticas completamente diferentes. Son una experiencia, más allá de rendimientos, una experiencia erótica está atravesada por afectos, por expectativas, con autoconocimiento, etcétera, etcétera. Entonces sí son experiencias diferentes. ¿Y sabes cuál es el temor? Lo que yo veo mucho, sobre todo cuando atiendo en terapia sexológica a parejas, esto salta mucho como de no estamos cogiendo entre nosotros y resulta que lo caché o la caché masturbándose, ¿no? Sí. El principal temor que yo detecto es esta sensación de insuficiencia. Es una sensación de insuficiencia personal. Es decir, no estoy siendo suficiente para mi pareja. Y está muy cabrón eso, porque pues no podemos ser el todo para nuestras parejas sexuales. Es como humanamente imposible. Y la gente no entiende eso. Que incluso ni siquiera estamos hablando de sexo, pero tu pareja también necesita amigos, tu pareja también necesita tener contacto con familiares, porque todas las relaciones que tienes son diferentes. Todos los roces que tienes con la gente son diferentes y tú no puedes ser todo de una sola gente. Claro. Pero, David, antes de que se me olvide, te quiero preguntar, con respecto a la masturbación y a la vergüenza, ¿Tú te diste cuenta en algún momento de cómo tú superaste esa etapa o de cómo dejó de ser para ti una vergüenza? Cuando empecé a coger. Es simple.
O sea, fue como un desplazamiento de la vergüenza, porque dejé de sentir vergüenza por masturbarme y empecé a sentir vergüenza por coger con otro hombre. Claro, que hay que mover esa vergüenza hasta que sea algo que no tenga nada que ver con... Y bueno, de repente también como que lo que aprendí en la congregación de los testigos de Jehová, pues lo desaprendí en la universidad. O sea, también cuando entré a la universidad entiendo que, vaya, estoy agradecido con la experiencia y la seguridad que me brindó el haber estado en los testigos de Jehová. O sea, tampoco puedo decir que todo fue de la mierda. O sea, las enseñanzas bíblicas fueron un refugio para mí en la adolescencia, porque viví mucho bullying, porque me decían maricón en la escuela, porque me pintaban un pene en mi banca y sentarme en esa banca me provocaba muchísimo dolor, muchísima vergüenza, y de repente haberme sentido aceptado y hasta cierto punto comprendido por las enseñanzas bíblicas, con sus asegúnes, por supuesto, pues en ese momento sé que cumplió una función protectora. Pero entré a la universidad y también este otro tipo de conocimiento pues me abrió otro tipo de posibilidades, y fue en la universidad cuando conocí a el primer hombre del que me enamoré. O sea, dice Gabriel J. Martin en su libro de Quiérete mucho, maricón, que uno se da cuenta que es maricón cuando uno se enamora. Entonces yo podía fantasear masturbándome con mi primo, con el hermanito de Testigo de Jehová, pero hasta que tuve la sensación de enamoramiento fue cuando llegó como a mi conciencia, claro, soy homosexual, soy gay, maricón. Y creo que a partir de ahí fue cuando empezó también esta otra parte de mi proceso de empezar a dejar de sentir culpa durante la masturbación, porque literal pues mi atención ya estaba centrada en otras cosas, como la culpa que yo sentía no solo de coger con otro hombre, sino de disfrutar coger con otro hombre, y sobre todo también de ocultar quién soy a las personas que amo, como era mi familia. Claro. Bueno, entonces en general quiero que la gente se vaya con la idea de que si sienten vergüenza al masturbarse, traten de como es difícil hacerlo si tú no puedes masturbarte, pero traten de analizar más su sexualidad y de dónde vienen tal vez esas otras emociones. Y yo le quiero decir a los amigues que nos oyen que ese libro que tú dijiste de Quiérete mucho, maricón, yo lo he oído mencionar ya en par de gente que crea cosas, crea video y eso. Yo lo voy a comprar, me lo voy a leer. ¿Tú lo recomiendas? Totalmente. ¿Saben? Algo que el haber estudiado medicina me dio también este otro marco teórico de las vivencias. Entonces, en la medida también en la que vayamos buscando más información, vamos incluso, al menos desde mi experiencia, siendo muchísimo más compasivos y comprensivos con nosotros mismos. Es decir, o sea, hoy sé que es como, vaya, yo sentía vergüenza y está bien sentir vergüenza, porque pues sentí vergüenza por mi historia de vida, la manera en la que fui educado, las expectativas que otros y otras depositaron sobre mí, bla, 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 ¿no? Entonces, pues sí, está bien, sentía vergüenza, ahora ya no la siento, y está bien también ya no sentirla. Entonces, sí, ayuda muchísimo, sobre todo como quienes nos están escuchando. Sí, que alguien que nos está escuchando, que ha decidido en este momento todavía no salir del closet, es una excelente herramienta también para comprenderse a sí mismo. Recomiendo ampliamente ese libro, y también recomiendo otro que se llama Salir del Closet, todo lo que hay que saber. Es de unos autores chilenos. Y también es hermoso. Me gusta porque de los autores chilenos me sentí todavía muchísimo más cercano desde mi experiencia latinoamericana con lo que escribieron los autores chilenos, que también hacen referencia al libro de J. Martin. Claro. No sé si sea sencillo comprar este otro que les digo en República Dominicana, porque al menos yo tengo una copia, pero porque Jaime Parada, que es el primer concejal de Providencia en Chile, abiertamente gay, vino a hacer la presentación a México. O sea, en México no se distribuye, trajo copias y yo pues me apañé una. Trae acá.
¿Dónde podemos encontrarte, David? En las redes. En las redes. En las redes, pues bueno, en Instagram estoy como @sexólogo de bolsillo, y en Facebook tengo una página que se llama Diádicas Sexología, y pues son las que más uso, porque la verdad es que esto de invertirle a las redes sociales sí es todo un tema. No sé cómo lo haces, Wilson. Yo tampoco te entiendo a la perfección. Toma mucho tiempo. Temas de trabajo. Trabajar como un perro. Pero nada. David, yo quiero agradecerte muchísimo tu presencia. Muchas gracias, David. Fue muy nutritiva. De hecho, creo que la mejor palabra que puedo utilizar, porque me ayudó mucho a entender muchas cosas. Uh-huh. Y yo creo que no va a ser la única vez. Así que esperamos tenerte pronto por aquí nuevamente. Yo encantada de... Chicos, quiero recordarles a todos que lo mejor que pueden hacer por el podcast es compartirlo con su familia, escucharlo con sus padres, que me han dicho que han hecho eso, por ejemplo, con los episodios de comunicación positiva. Me dijeron mucha gente que hizo eso. Muy lindo de su parte que pongan a su familia también a escucharlo. Y no solo de que para ganar un view, porque si tú lo escuchas con tu padre un solo view, es como para que ellos también aprendan un poquito y abran un poco la mente. Gracias por hacer eso. Compartan todos los episodios que puedan con sus amigos y escuchen el podcast Amiga, Date Cuenta, que no es de la familia de Oyete Esto, pero es un podcast muy bueno. Gracias, chicos. Bye. 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 Wilferland, un podcast muy gay. ¿Pero qué?